Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión número 9 del curso de instrumentación, sesión correspondiente a la primera clase, entrando a esta fase número 4 de la familia de los metales o de los instrumentos de viento metal. Vamos a ver en esta clase las generalidades, como siempre hemos visto por familias, solo que nos vamos a dar cuenta que si comparamos las generalidades de las cuerdas con las generalidades de las maderas y ahora con la de los metales, pues nos vamos a dar cuenta que cada vez son menos. Dice, pero ¿por qué? Bueno, porque a pesar de que los instrumentos de metal son unos instrumentos muy versátiles, pues no tienen todas las posibilidades técnicas y tímbricas que pueden tener o las maderas o las cuerdas, pero igual las tienen, que son las básicas prácticamente, porque son de todas maneras instrumentos que no son tan fáciles de tocar. En los violines, en las cuerdas, pues están ahí las notas. El diapasón, yo piso y es do, y si piso más arriba es re y sale. En las maderas también, en las posiciones de los dedos, cada posición es una configuración de dedos, por decirlo así, pero en los metales la cosa cambia. Ya vamos a ver por qué. Esta es una configuración general de una orquesta A3, que es una orquesta grande, con 4 cornos, 3 trompetas, 3 trombones y una tuba. Esa es la configuración básica de una orquesta A3. Ya vamos a ver más adelante, en la siguiente diapositiva, cuáles son las organizaciones de estos instrumentos según el tamaño de la orquesta. Vamos a hablar de cornos o trompas. Cualquiera de los dos nombres es válido. El nombre más antiguo es trompa. La palabra corno inglés, corno francés, como ya alguna vez les había comentado, pues el corno francés no es de Francia, no tiene nada que ver con Francia y el corno inglés tampoco tiene que ver con Inglaterra. Es algo muy curioso. Entonces, tenemos acá, aquí dice corno en mi, pero más, usted nos dijo que los cornos están en mi fa, sí, pero es que resulta que en la antigüedad no existían los cornos con válvulas, ¿sí? Que son las llaves que me permiten cambiar la disposición o la configuración de los tubos para que cambie la distancia y cambie el armónico y por ende cambie la nota. ¿Mm? Entonces, los cornistas en esa época tenían que cargar el corno y en la misma maleta una serie de tubitos, que lo único que hacían era cambiar la distancia entre el punto de emisión, que es la boquilla, hasta la campana, para dar las tonalidades. Entonces, si por ejemplo iban a ensayar una hora que estaba en fa, y el cornista solo trajo el tubito de sol, pues baila. Le toca volverse o hacerse de enfermo, mandar excusa, porque no iba a poder tocar todas las notas de esa tonalidad. Eso es lo que le llamamos la trompa natural y lo vamos a ver más adelante. Tenemos las trompetas, que también dice aquí mi. Pero ¿cómo así si usted nos dijo que las trompetas están en si bemol? Sí, están en si bemol, pero por lo que estamos hablando de la época moderna. La época moderna, la mayoría de trompetas se escriben en si bemol. Estas trompetas pasaba lo mismo con el corno, ¿sí? Las trompetas tenían distintas tonalidades dependiendo de la hora. Es como si los acordeones en el vallenato. Es que los vallenatos están casi todos en las mismas tonalidades, ¿sí? Porque imagínense que un cantante de vallenato fuera a tocar 12 obras y las 12 estuvieran en 12 distintas tonalidades, tendría que el acordeonista tener 12 acordeones diferentes, cada uno en tonalidades diferentes. Entonces, por eso generalmente ustedes ven en un concierto de acordeón de vallenato que el acordeonista tiene 2 o 3 acordeones. Eso depende de la tonalidad de la canción, porque son netamente diatónicos. O sea, cada uno tiene una escala diatónica, ya no son cromáticos, como si lo es, por ejemplo, el acordeón de teclas. Escuchemos cómo, bueno, tenemos los trombones, que generalmente en orquesta A2 son 2 y orquesta A3 son 3, 2 trombones tenores y un trombón 3, que generalmente es un trombón bajo
que dobla a la tuba en estas épocas. En las épocas de Richard Strauss, finales del romanticismo, comienzo del siglo XX. Ahora no, ahora se escribe el trombón 3 por aparte, cuando la orquesta tiene tres trombones, y generalmente el trombón 3 es el trombón bajo, que por recurso práctico se dobla con la tuba. Escuchemos. Bueno, y por último, la tuba, que generalmente hay una, máximo dos tubas. A menos que usted se crea Wagner, pues meta tres tubas. Pero como no es Wagner, es Rodríguez, pues meta una. Bien. Junto con la familia de las cuerdas, es una familia muy homogénea, bastante homogénea, porque su timbre es muy similar en todos los cuatro instrumentos que posee. Es la familia más pequeña. Recordemos, en las maderas tenemos cuatro flautas, tres oboes, tenemos varios tipos de clarinetes. Acá no, aquí tenemos corno, trompeta, trombón y tuba como base. Hay más, sí. Puede que algunas, obviamente en bandas sinfónicas se usa el pliscorno, se, se usa, se usa el Füllhorn o el mismo bugle, se usan cornetas, etcétera, ¿sí? Pero estamos hablando de la configuración básica. ¿Sí? Cuatro cornos, tres trompetas, tres trombones y una tuba. Esa es la. Y aquí vemos cómo su sonido es muy homogéneo, todos son brillantes. ¿Por qué? Porque son metálicos. Quizás el corno tiende a ser el menos brillante de los tres. El trombón tiende a ser el más pesado, eh, aunque es más pesada la tuba en cuanto a kilos, no, en cuanto a, en cuanto a sonido. Entonces, al escuchar esto, es una vaina sabrosísima, porque suenan verdaderamente el full brass, que le llaman full brass completo. Los 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 instrumentos. O sea, son cuatro instrumentos, pero eh, con sus repeticiones vienen siendo 11. La configuración, entonces, en una orquesta pequeña, una orquesta de A1, acuérdense que en las maderas también tenemos configuración A1, para los que preguntan, o los que vayan a preguntar para el trabajo final, profe, ¿qué es una orquesta A2? Pues el que pregunte eso es porque nunca vio una clase y jamás leyó nada. Orquesta 1, dos cornos, una trompeta, un trombón. Orquesta 2, 4, 2, 2, 1. Orquesta 3, 4 a 6 cornos, eso depende, generalmente son 4, 4, 3, 3, 1 y una orquesta 4, 8, 4, 4, 1, 2. O sea, 8 cornos, 4 trompetas, 4 trombones y de una a 2 tubas. No quiere decir que si yo en una orquesta 2 veo 2 tubas, yo esté equivocado. No, esto es una configuración estándar. Es que a veces, ay, el maestro miente. No, yo no miento. Simplemente que no son reglas eh, que se deben cumplir. Ah, es que si no tiene tres trompetas, tengo cuatro. Pues si va a meter cuatro, pues métalas, no pasa nada. Pero este es una organización muy estándar, pues que me da un equilibrio dentro de la familia en cuanto a timbre y registro. ¿Sí? Una orquesta aún es una orquesta pequeña, el registro de esa orquesta pequeña no es tan amplio, pero ya a partir de la orquesta 2 el registro de los metales pues es muy amplio, desde la nota más baja de la tuba hasta la nota más alta de la trompeta. Ustedes se preguntarán, si se supone que la trompeta es más aguda que el corno, ¿por qué se coloca primero el corno en el orden del score de la orquesta? Bueno, esto básicamente es un tema histórico. Ya se estandarizó, de hecho, la mayoría de scores, el 95%, el 100% de los scores que yo conozco, tiene los cornos primero que las trompetas. O sea, así lo debemos hacer. Siendo que las trompetas pues tienen un registro mucho más agudo que los cornos. Resulta que los cornos o las trompas desde la época de Bach pues tenían un alto protagonismo y conjugaban
muy bien con las maderas. Si nosotros revisamos el orden del score, ¿qué estaría encima de los cornos? Los fagotes. Y luego los clarinetes, oboes y flauta. O sea, es como una especie de puente entre las maderas y los metales. Si ustedes ven los grupos de maderas, los octetos, por ejemplo, de maderas, tienen dos flautas, dos clarinetes, dos oboes, o qué sé yo, un oboe, un corno inglés, y uno o dos cornos. Uno dice, pero si son maderas, ¿por qué hay instrumentos de metal? ¿Ve? Porque el timbre del corno, que es mi instrumento favorito en orquesta, es un timbre muy delicado. No es tan agresivo como el de la trompeta, el trombón o la tuba. Estábamos escuchando mientras esperábamos la clase una hermosísima obra de Ravel que se llama Pavana para una infanta difunta, cuyo solista es un corno francés. Y suena tan delicado, tan bonito, tan redondo el sonido, tan opaco. Entonces es un sonido, es un instrumento que viene muy bien combinado con las maderas. Generalmente por eso es la razón el cual se ponen arriba, se pone que inmediatamente después de la configuración de las maderas, o sea, después de los fagotes. Tenemos las boquillas, que son pues la fuente de sonido, el material con el que pues se hace posible que suene cada uno de los instrumentos y vemos que todas tienen una forma interna diferente. Estos son boquillas estándar. Si ustedes le preguntan a un trompetista qué tipo de boquilla usa, pues le va a decir, no, que la 4/6, la 5/6, no, esto es la B y no sé qué, ta, ta. ¿Cuál es la diferencia? El tamaño de la entrada, el tamaño de la parte de este especie de apéndice, de la parte más, y el tamaño de la abertura después de esta parte cerrada. Entonces, algunas están más abiertas, otras más cerradas, otras más anchas. ¿Y cuál es la diferencia? Eso se lo vamos a poder preguntar mañana a nuestro trompetista invitado. Bueno, ¿y las boquillas qué o qué? Porque a veces andan con tres o cuatro. Bueno, porque cada una tiene una configuración diferente, una forma diferente dependiendo de lo que vayan a tocar. Muchos trompetistas dicen, no, esta boquilla es más para tocar clásico, ¿no? Esta es para chisga reventada, ¿no? Esta es para tropical, esta es para, sí, para big band, un sonido. Entonces va a alterar sí o sí un poco el timbre. Igual pasa con el trombón, igual pasa con la tuba, igual pasa con la trompa o con el corno. ¿Mm? Fíjense que la estructura de la boquilla de la trompa es muy diferente a la trompeta, la trombón y la tuba. De hecho, ahí se ve grande, pero son boquillas mucho más cerradas. Yo una vez intenté tocar corno y sabes, es muy difícil. No, y todos, a mí me parece complicadísimo tocar trompeta, demasiado complicado. Quizás porque toco saxofón y en el saxofón todo está ahí, todo está facilito. Pero pues los trompetistas tienen que pensar mucho, los trombonistas, todos los instrumentistas de viento. ¿Por qué? Por este señor o esta señorita, la serie armónica, que sé que cada uno ya la debe saber porque eso se ve en armonía. Eso es el ABC de la armonía. Para entender la armonía hay que saber entender la serie armónica. Entonces, estos instrumentos funcionan a través de armónicos, ¿sí? Donde a través de la embocadura, a través de la técnica, pues van a producir los sonidos correspondientes a cada serie. Entonces, si por ejemplo tenemos uno de estos instrumentos cuya fundamental o nota pedal es un do, pues tenemos que los armónicos de ahí para adelante, pues viene siendo la octava, quinta, octava, tercera, 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 segunda, segunda, etcétera, etcétera. Generalmente, estos instrumentos llegan hasta el 12º o hasta el 20º parcial, estos se llaman los parciales, esto es un repaso de armonía. De ahí para allá es posible hacerlos, pero ya pues es gente extremadamente profesional que puede llegar inclusive hasta el 16º parcial, o sea, casi en la triple octava. Quiere decir que un instrumento natural que no tiene pistones, ¿sí? O quizás sí tenga pistones, por ejemplo, una trompeta, pero no se ejecuten, uno no presione los pistones, y si su fundamental es do, quiere decir que estas notas no las va
a poder hacer. ¿Sí? Do. Miren que las que sí se pueden son la octava, la quinta y de ahí para allá. Para que solo pueda hacer las notas que corresponden a esa serie. Pues es muy difícil. Y eso lo tenían que hacer en la antigüedad, que no existía ni la trompa moderna, ni la trompeta moderna, ni el trombón moderno, ni el tubo moderno. Todo era punta de armónicos. Era muy difícil. Claro, ahora todo es mucho más fácil para ellos. La trompa tiene unas válvulas, la trompeta tiene unos pistones, el trombón pistones, el trombón tiene una llave, pistones. Ojo con esos términos. Pistones, tuba y trompeta, que son los que son de arriba hacia abajo. El trombón tiene una o dos llaves, no son pistones. Y la trompa tiene válvulas. Válvula, pistón, llave, pistón. Bien, entonces, en la antigüedad, no todas las notas sonaban 100% afinadas. Y sí o sí iba a sonar desafinado una que otra nota, sobre todo después del décimo parcial. Entonces, por ejemplo, acá, la serenata de Britten, fragmente al principio, compases 1 al 14, tenemos un corno en fa y tiene una X en algunas notas. Si ustedes se dan cuenta, la X solo está en el fa, en el si bemol y en este la, y en este otro fa. Esas notas antiguamente sonaban desafinadas porque era un armónico muy complejo de ejecutar. Entonces, esa X quiere decir que el intérprete en la época actual debe tocar esas notas sin manipular ningún tubo, porque generalmente estos instrumentistas con los otros, uno dice la trompeta solo usa 3 dedos. No, los trompetistas usan muchas veces los 5 dedos porque tienen unos aditivos para ir cambiando de posición algunos tubitos, sí, algunos tubitos que hacen y regulan la afinación. Entonces esta X quiere decir que no toque nada, toque el si bemol, así le suena desafinado. Mucho tiene que tocarlo desafinado. Escuchamos y pongamos atención y hagamos énfasis en las notas que están con ellas. Que es complicado este la. Bueno, así escuchamos que el corno es un instrumento sumamente, yo creo que en mi vida pasada era cornista. Así pasa con la trompeta, donde aquí simplemente es por información, se coloca el número del parcial y tienen una V a partir del 11, mire, 11, 14, 11 y 14. Solo el 11 y 14. Quiere decir que esas notas suenan algo desafinadas. Mm, Maestro, a mí no me está sonando. sí, amigo, yo iba a intervenir de la misma manera, no suena bien. ¿Cómo así que no suena bien? Escucho como un ruido chiquito lejos, no sé si será el audio. La otra no la escuché, así iba Ah, sonando y ya no. Eh, Es que no escuchamos. ¿Cómo es que no escucharon? Espera un momentico. Oh, no había compartido sonido. Oh, lo siento, lo siento, lo siento. ¿Por qué no dijeron desde el principio? Vamos a repetir los dos audios.
Mucho mejor. Sí, señor, ya escucha bien. Ahora sí, sí, esto no sé, no. Olvidé haber compartido el audio. Ahora escuchemos aquí. Eh, Fijaron entonces atención en las X, que son notas. Sobre todo, por ejemplo, este la suena desafinado porque es muy complejo para una trompa natural. Un corno normalito hace este la perfecto, pero si lo va a tocar en la actualidad y quiere que suene como Britten lo escribió, tiene que desafinar un poquito. Bien, aquí tenemos otro ejemplo, pero con dos cornos. Miren que dice corno en sol y tuvimos corno en mi, corno en fa, porque todo dependía de la tonalidad. Ese fa está rarito. ¿Por qué? Porque tiene esa V, es decir, que es una nota que en la antigüedad o cuando se escribió, estamos hablando de la época de Mozart, pues era complejo. Aquí también Beethoven, concierto para piano. Listo. Aquí también vemos como un ejemplo, tenemos tres cornos en mi bemol, tercera sinfonía de Beethoven, donde vamos a explorar el gran registro que tiene el corno. Yo puedo hacer esta misma nota con una trompeta, pero si la sueno por aparte, se van a dar cuenta que la del corno es mucho menos brillante que la de la trompeta. Ahí está la gran diferencia. Esta es la trompa natural. Entonces, está la trompa, pues básica, con con un largo determinado, ¿sí? Desde la boquilla hasta la campana. Y estas son los tubitos de cambio para las tonalidades. Entonces, quitaban este pedacito y, bueno, no sé, un pedazo ahí X en alguna parte y colocaban, dependiendo de la tonalidad, uno de los tubos. Características y efectos comunes de los metales como tal. Tenemos el esforzando, que es una articulación que, como su nombre lo dice, eh, hay que esforzar un poco, hacer mucho más apoyo. Es una especie de acento, pero mucho más marcado, generalmente utilizado para hacer un destacamiento en el lugar en donde se coloca el esforzando. El esforzando puede tener una F, dos Fs y hasta tres Fs. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre SFZ, es SFFZ o SFFZ? Pues simplemente es el grado de dinámica de ese esforzando. Escuchemos. ¿Cómo lo ven? Ahí está llenito. Cuatro trompas, tres trompetas, tres trombones y toda la configuración full. Entonces, aquí vemos una técnica que se llama dovetailing o cola de Milano, donde eh, un elemento se une con el otro, dejándole una especie de colita hacia adelante. Aquí, en este ejemplo, no se corta. Prácticamente uno puede decir, no, pues coloco una redonda, ¡pam! Y aquí que entra el otro. No, el de aquí hace como el empalme para que el sonido no se pierda. Hay una ventaja de los metales y es que son instrumentos que pueden hacer mejor el esforzando que cualquier otro de la orquesta, de las maderas o de las cuerdas. Por eso se usa bastante. El picado, eh, digamos que la emisión de estos instrumentos, la emisión del sonido, pues
se basa en la vibración de sus labios, pero también en el manejo de la lengua para controlar la salida del aire y producir este tipo de picados. A pesar de que es una trompeta en do, el sonido puede estar delicado. Trompeta no quiere decir sinónimo de estridente. No sé si han visto los memes, ¿sí? De que los trombonistas y los trompetistas siempre van a tocar muy duro y no, porque obviamente sus instrumentos tienen un impacto acústico muy fuerte. Entonces uno pensará que ellos siempre tocan duro, ¿no? Pues es que sus instrumentos suenan siempre duro. Pero aquí hay un ejemplo de que sí es posible hacer pianos. Bien. Aquí tenemos otro tipo de picado que es doble. También con 4 cornos y 3 trompetas, eso suena muy bueno. Y también tenemos el picado triple que es muy posible. Ahí está, picado triple. Tenemos el frulato, que ya lo habíamos visto en las maderas, y pues es un efecto tipo trémolo desmedido. Prácticamente es hacer a la hora de, pues no sé tan sencillo como lo acabo de hacer yo, claro, claramente, pero pues ellos saben hacer mucho mejor el frulato que uno. Esta es música para las 2:40 de la mañana. Richard Strauss. Bien, tenemos los glisandos que, pues por naturaleza, en los trombones es mucho más natural, mucho más efectivo por el uso de la vara. El viernes vamos a estar con un trombonista y nos va a enseñar un poco sobre el trombón, pero también es posible hacerlo claramente en la tuba y en la trompeta y en el coro. Un glissando completo de toda la sección de metal. Entonces, estos glissandos no se hacen pantonales, se hacen como una mezcla entre pantonal y diatónico y cromático. ¿Sí? Como que van hacia la otra nota, esto es una octava, no es el que yo podría hacer una cuerda frotada, porque no tengo trastes, ¿sí? Acá pues se hace una similitud de glissando pantonal con notas cromáticas. Sabroso. Y por último, tenemos, ven que ya vamos a acabar, a diferencia de las cuerdas que nos tomaron 2 clases. Las sordinas. ¿Mm? Las sordinas es como el elemento tímbrico más característico de la familia de los metales. En algunos casos, como el del corno, la sordina se hace metiendo el puño en la campana. Ustedes ven que todos los cornistas tienen la mano acá. Tenga o no tenga sordina, ellos la colocan más o menos a esta altura y ellos saben que si meten mucho más, la afinación y el timbre va a cambiar. Escuchamos aquí este primer ejemplo. Su notación simplemente se les coloca con sord, o sea, con sordina o con sordino, como quieran, en el idioma que quieran. Y cuando quieran que quiten la sordina, le colocan senza sordina o sin sordina, cualquiera de las dos. Esto es de Vaughan Williams, este pedazo. Listo. Las sordinas, entonces, aparte de la sordina con la mano, pongamos al video de don, no sé, este señor tiene cara como de Hugo.
Eso suena muy sabroso. Bien, entonces, las sordinas simplemente son unos elementos adicionales que se colocan en las campanas de los instrumentos de viento, generalmente en trompeta, trombón y tuba. Para el corno existen, pero casi siempre la sordina de un corno es meter el puño, meter la mano. Ay, que el cornista es mochito y no tiene la mano derecha, pues algo adaptará para meterlo. Pero pues, generalmente es con el puño. Bueno, pues si es mucho de los dos manos no puede tocar una trompa. Sería que si fuera solo mucho de la mano derecha. Bueno, en fin. Disertaciones de las 6:40 de la tarde. Entonces, generalmente es una especie de tapón, casi siempre en forma de cono. Lo que hace es reducir el espectro tímbrico de la salida del sonido. Nosotros vemos aquí un trombón con una campana. Esa campana es prácticamente un cuerpo de resonancia que ayuda a que el sonido se proyecte. Pues lo que hace la sordina es tapar esa proyección y cambiar también un poco. Tenemos esta sordina que se llama la sordina straight. Eh, esta sordina es como la más común, ¿sí? Ya ustedes tendrían que hacer un estudio más específico para exigir un tipo de sordina. Tenemos unos 6 tipos de sordinas, pero generalmente uno cuando coloca consort, pues ya saben que es una sordina straight y ya. Entonces, la sordina straight, pues es usada por los trompetistas, los trombonistas e inclusive los tubistas, aunque ustedes saben que la tuba es un instrumento muy grande y pues la sordina para una tuba es casi el tamaño de un balde, pero existe claramente sordinas para tuba. Miren ahí la diferencia, cómo suena un trombón con la sordina straight. Bien, y esta es como la foto. Bien, tenemos la sordina de copa. La sordina de copa generalmente no es muy usual en las orquestas sinfónicas o filarmónicas, como quieran llamarlo. Eh, Se asocia más a las bandas de jazz. Escuchemos cómo es el cambio del timbre. Ven que suena como cuando uno habla por dentro de un tubo, algo así parecido. Y ven que esta parte es mucho más delgada. Entonces entra, hay mayor ingreso de esta parte de la sordina hacia adentro y pues me va a dar ese tipo de timbre. Tenemos la Harmon, o mejor llamada como sordina guagua. Bueno, algunas sordinas están fabricadas en metal y otros en pasta, ¿sí? Son como los dos materiales que generalmente se hacen. Esta se le llama la recorta galletas porque este apéndice pues se asemeja a un aparatico para cortar masa de galletas. Escuchemos cómo son una sordina Harman. Y aquí la tenemos con el apéndice, con este otro cosito. ¿Vieron la diferencia cuando le coloca esto? Claro, suena mucho más brillante, el sonido es supremamente más delgado. ¿Por qué? Porque es como si viene aquí el tubo y el tubo no se ampliara, sino llegara hasta acá y se redujera otra vez. Tenemos la solo tone, que es una sordina muy parecida a la Harmon, porque miren que tiene como una especie de dos partes. A veces
esta sí no es de metal y miren que la diferencia en el timbre que da una sordina de metal a una sordina de plástico. Sí, da la sensación de que fuera como una especie de megáfono, algo así. Tenemos la bouquet, que es más eh, para los, ¿qué? Para los trombones. Da un sonido un poquito más aterciopelado, porque si ustedes se dan cuenta, por dentro es hueca, pero tiene una especie de espuma, ¿sí? Bloquea casi toda la salida del sonido, entonces nos da este tipo de timbres. Y por último tenemos la plunger, que es como una copa, como una especie de tacita eh, con una cuerdita, algo para sostener, y pues amortigua bastante el sonido. Esta no se coloca y queda fija, debe ser tenida con una mano. Así que si esto es un trombón bajo, si en alguna de esas notas el compositor le pide sordina plunger y él tiene que bajar con las llaves, pues no va a poder porque le van a necesitar tres manos. Entonces es de cuidado. Pero simplemente ustedes colocan con sordina y pues ya el instrumentista sabe que es una sordina straight, que es la primera que nosotros vimos. ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? Hay otros tipos de sordinas, ¿no? Como tal, no sordinas. Ah, llegamos gente. ¿Cuántos hay? Ocho. Ay. Que es colocar la mano delante del pabellón o dentro de él. No, hablo a la acepción de los cornos, ¿sí? En la trompeta usted puede meter la mano. Bueno, en la tuba no tanto. Ahí es más como el pie, ¿no? Entonces, también hay algunas obras de jazz donde pide que cojan un sombrero y coloquen el sombrero sobre la campana. Y en otras que se acerque, digamos, es más que todo en las trompetas y en los trombones, acerquen la campana hacia el atril. Y eso hace que, digamos, se reduzca un poquito el impacto acústico de los sonidos. Y hay otra un poco menos ortodoxa que es insertar un trapo o un pañuelo dentro del pabellón, donde sí modifica un poco la afinación, pero pues da un efecto. Entonces yo puedo como compositor decir, sordina, trapo dentro del pabellón. Y ya, ahí está. Esas son las generalidades de eh, los instrumentos de viento metal, que son muy poquitos. Realmente los picados, los frulatos, los glisandos, los esforzandos y las sordinas. Y para de contar, puede ver más, sí, quizás en algunas técnicas extendidas, eh, pero pues nosotros vamos a ver lo más útil que nos va a servir para nuestros arreglos y para nuestra vida como músicos. Mañana vamos a comenzar la clase 30 minutos antes, porque va a estar un poco extensa. A las 5 llega el invitado, nos va a hablar sobre la trompeta, nos va a tocar trompeta, es un egresado de la UNAV, ya graduado, eh, y es un trompetista top, retop, retop, retop. Y pues nos va a enseñar un poquito sobre la trompeta. Ustedes le pueden, pregúntenle la cosa más sencilla del mundo, pregúntensela, que él se las va a responder. Y obviamente nos va a hacer un ejemplo de cómo, por ejemplo, pitar allá más arriba del do 6, que es como el tope del registro, pero los grandes trompetistas lo pueden subir más allá, como Artur Sandoval, por ejemplo, el tipo es una barbaridad. Eso sube por allá, pita, los trompetistas de Richie Ray, toda esa gente es muy dura. Pero pues un trompetista normalito, así de academia, pues te llega hasta el do, re o mi. Los otros pueden llegar más arriba. Y el viernes vamos a estar en una clase muy pequeña sobre el trombón. Hablé con el tubista, pero no tiene tuba. O sea, sí tiene tuba, pero donde tiene la tuba no podemos hacer la clase, porque es un sitio privado, entonces pues
Después hacemos, es que es complicado conseguir tubistas con tuba. O sea, si usted quiere ser tubista, James Morrison, claro. Si usted quiere ser tubista, pues debe tener mucha plata para comprarse su tuba y un carro. Listo, no es más, entonces mañana, o bueno, la siguiente clase, porque los que ven en diferido van a decir mañana, para los que la ven, porque hay gente que no. Entonces, seguiremos ya hablando netamente de las trompetas, de los trombones, de los cornos y de la tuba.